No son una idea del cansancio que tengo, pero dije, hoy tengo que filmar este video porque no quiero que este domingo no tengan su video. Así que, si les gusta, espero que lo compartan, de que se lo muestren a todo el mundo y espero que este video salga como lo tengo pensado. A ver, vamos a deconstruir un poco la historia. Todo empieza con esa fantasía hetero que nos leyeron una y otra vez cuando éramos chicos. Por una parte, tenemos a un chico que no tiene ningún tipo de aspiración en la vida, pero tiene muchísima plata. Y por otra parte, tenemos a una chica que tiene como muchísimo talento, aspiraciones en la vida, pero no tiene plata. Se conocen, se casan y viven por siempre felices. I don't understand. Lo vimos en Floricienta, en Cenicienta, que son básicamente la misma historia, en Muñeca Brava, en Marimar. Lo hemos visto y escuchado una y mil veces. Y parece que la moraleja de la historia es que nadie es feliz hasta que no llegan al casamiento, en donde de pronto le dan sentido a la vida. Pero les juro que siempre hubo algo que me hizo ruido de esa historia. Tomemos a Cenicienta. ¿Qué hubiese pasado si Cenicienta, por ejemplo, no se casaba? Si en lugar de casarse, en cambio, seguía de novio con el príncipe, se veían cada tanto, y en cambio agarraba una mochila y emprendía un viaje por el sudeste asiático. ¿Cómo hubiese terminado esa historia? Bueno, creo que estamos buscando finales diferentes. Según un estudio que se hizo en el año 2016, los millennials no solamente están casando mucho más tarde, como alrededor de los 30 años, sino de que además de eso hay muchos que directamente ni se quieren casar. Para esto es importante que tengamos en cuenta de que una historia como La Cenicienta se inventó en el siglo pasado y que la adaptación de Disney es alrededor de los años 60. Así que han pasado cosas. Entonces esto me hizo pensar, ¿somos la generación que no se va a casar o estamos tomando caminos alternativos? Bienvenidos al video de hoy. Does it make you dance when you jump with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Según este mismo estudio que les venía contando recién, los millennials no solamente tienen diferentes ideas respecto al casamiento, sino por ejemplo tienen otras prioridades. Por una parte preferimos las citas casuales a las citas formales y por otra parte tenemos ideas diferentes respecto de la convivencia. Pensamos en alquilar antes que comprar y por otra parte pensamos de que esto va a ser un paso previo al casamiento y no al revés, donde antes se casaban para después poder convivir. A diferencia de lo que puedas llegar a estar pensando, no creo que nuestra generación en realidad esté escapándole del compromiso. Me parece que en realidad lo que pasa es que tenemos como diferentes opciones y conocemos diferentes alternativas y finales a la historia. Entonces por ahí, antes de jugárnosla del todo por una sola historia, queremos conocer cuáles son los otros finales posibles. Si entendés lo que quiero decir. Las mujeres nacidas entre los 80 y los 90 son las que tienen mayor porcentaje de soltería o que se quedan solteras hasta más tarde. Esto en realidad que parece como un dato de color, me parece que es un dato como súper importante si lo comparamos con generaciones anteriores en las cuales te hubiesen casado con tu primo con tal de que no estés soltera. Pero hoy eso ya no pasa. ¿Pero por qué cambió? ¿En qué momento generacional se perdió el gen del matrimonio? ¿Cuándo pasó? Para arrancar, los millennials son quienes tienen el mayor porcentaje de padres divorciados. Todos conocemos a alguien, si no es dentro de nuestra familia, conocemos a algún vecino, algún amigo o a alguien que tiene a los padres separados. Entonces es como que de entrada ya tenemos esa idea de que no va a ser algo que necesariamente va a durar para siempre. Es como que somos un poco más precavidos. Un casamiento y una ceremonia que son el equivalente de un presupuesto de una pareja que pueda viajar durante un año por toda Europa del Este. Es como que lo pensás y decís como, ¿realmente quiero dar este paso? Un 42% de nuestra generación lo considera una meta y un 82% lo considera todavía una posibilidad. Entonces no me vengas a decir acá como que están todos en contra. Es importante que tengamos en cuenta de que el matrimonio históricamente implicaba como mucho más que en realidad la decisión de amar a una persona durante la vida. Era además cargarse a los hombros con el peso de toda una familia que estaba queriendo de que vos te casaras porque de esa manera ibas a ser feliz. Era como ese paso, ese pasito que tenés que dar para poder llegar a esa gran meta. No sé de qué es lo que tenían miedo. Me parece que lo que tenían miedo era en realidad de que descubrieras de que se podía ser feliz sin casarse y por ahí eso como que pusiera en riesgo todas las creencias, ¿no? Sí o sí, si pienso en la relación casamiento-felicidad se me viene a la mente este capítulo de Cualca. ¿Pero qué se siente estar desfigurada? Mire, escúcheme, hay desgracias terribles,
Por ejemplo, mi prima tiene 47 años y está ahí soltera. Eso es una desgracia. En realidad lo que se hacía era pensar antes en que estés con alguien a que estés feliz. En mi barrio me acuerdo que había una señora que vivía por ahí cerca de donde yo vivía, que tenía como alrededor de unos 40 años y que no se había casado nunca. Imagínense, alrededor de ella había todo tipo de teorías conspirativas que implicaban desde que fuera lesbiana a que se estaba volviendo loca. En mi mente era como que la vieja de los gatos estaba cobrando vida frente a mis ojos. Yo no estoy loca, la loca eres. Pero en realidad se parecía un poco más a esto. Ella era feliz, viajaba y no tenía como meta tener hijos. Este tipo de cosas me hicieron como varias veces replantearme si en realidad no deberíamos reconsiderar todas nuestras metas. Que decimos, bueno, a ver, esto lo tengo que hacer porque este es el camino a la felicidad. Y si lo pensáramos un poco más, ¿qué harías? Ese es uno de los puntos de partida por los cuales nuestra generación está tomando otro tipo de decisiones. Creo que no solamente es diferente la edad en la que la gente se casa, sino que también es diferente la visión que tenemos sobre toda la idea del matrimonio. I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. Ojo que no estoy diciendo que me parezca una idea espantosa. De hecho, creo que en algún momento podría ser algo que haga. Pero tengo decidido que en el momento que lo haga no voy a decir, bueno, a ver, acá terminó mi vida, a partir de ahora me siento una taza de té a esperar la muerte. Creo que al contrario de otras generaciones, en realidad no nos proponemos casarnos como una prioridad, pero porque en realidad no es porque nos importe menos el casamiento, sino porque le damos otro peso a esa palabra. Antes era como que el primer paso que uno daba dentro de la vida adulta era el casamiento. Y ahora es en realidad como que se piensa, ok, voy a llamar a mi familia para que podamos celebrar todos mis logros en la vida, pero porque sé que es solamente un paso más dentro de esa vida adulta y no simplemente como el primer paso, y no en realidad como que lo llamas para que vean de que tu vida está encaminada, has hecho algo. Así que bueno, ese es mi pensamiento de acuerdo a la investigación que hice, pero me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes con respecto a esta idea. ¿Ustedes lo consideran una meta? Déjenme en los comentarios que lo voy a estar leyendo, y si les gustan estos videos no se olviden de activar esa campanita, así se enteran de cada vez que suba un video nuevo. Bueno, nada, los voy a estar leyendo, les mando un beso enorme, no se olviden de seguirme en mis redes sociales que estarán acá al final. Hasta la próxima. ¡Mua!